Bienvenidos. Mi nombre es Isamar Ramos y hoy hablaremos sobre la hegemonía andina. Antecedentes. Luego de la renuncia oficial de Antonio Guzmán Blanco al poder, el 8 de agosto de 1887, durante las presidencias venideras se reanudan los levantamientos internos que dan fin al orden impuesto por el antiguo presidente. Los caudillos que exigen nuevamente sus fueros, la guerra civil como consecuencia de las disputas políticas, la falta de mensajes convincentes o proyectos llamativos llevarán a Venezuela a un trayecto desfavorable del que no saldrá hasta el siglo XX. Con Rojas Paul inicia la ruptura del guzmancismo. Posteriormente transmite el poder a Raimundo Andueza Palacio, periodo en el que un gabinete antiguzmancista propuso iniciar un periodo administrativo más extenso con la finalidad de mantener a dicho presidente en el poder. Esto generó críticas que terminaron con la represión de opositores e incluso reuniones clandestinas para llamar a las armas contra el anduecismo. Ante esta situación, los legalistas, fieles a Guzmán, con el liderazgo de Joaquín Crespo, el Taita, llevaron a cabo la revolución legalista, en la que hubo cerca de 5.000 muertes. En octubre de 1892 entra este líder a Caracas y ejerció el poder hasta 1898, tiempo durante el cual todo aquel adversario fue acusado de traición a la patria y sometido a juicio. A pesar de intentar proponer un nuevo liberalismo amarillo, el guzmancismo idealizado fracasó. En medio de esta situación, José Manuel Hernández, el Mocho, es elegido como candidato por el pueblo para las venideras elecciones presidenciales. Pero ante esta amenaza, Crespo impuso la candidatura de Ignacio Andrade luego de uno de los más grandes fraudes electorales de la historia. El gobierno de Andrade es descrito como un modelo de extrema fragilidad, puesto que a pesar de llegar al cargo con la ayuda de Crespo, la llegada del enemigo alzado era inminente. Desde Táchira, grupos tachirenses ilustrados apoyaban a Cipriano Castro, un militar y político con reconocido prestigio en la región y en Caracas, quien contaba con un proyecto político para acabar con el aislamiento de dicha región. Así, Castro organiza desde el exilio en Colombia la Revolución Liberal Restauradora el 23 de mayo de 1899. Esta fue una campaña de apenas 6 meses en la que los caudillos liberales como Ramón Tello Mendoza y Manuel Antonio Matos, que por temor a José Manuel Hernández el Mocho y la falta de autoridad en el presidente vigente, terminan por desconocer a Andrade y entregar el gobierno a Castro. Con Castro en el poder, inicia la hegemonía andina. Su principal acción es establecer un régimen con una fuerte centralización política bajo el lema Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. A su vez, cumplió con el proyecto que acabaría con el aislamiento de los tachirenses. Rápidamente designó cargos públicos a diversos andinos restauradores y creó el Partido Liberal Restaurador. Ante la necesidad de estabilizar el régimen, inició la organización de una fuerza militar única para asegurar el control militar del país y debilitar el poder de los jefes locales. Para ello, aumentó el costo militar, adquirió armamentos y equipos modernos. El 3 de octubre de 1901 se instaló la primera Asamblea Nacional Constituyente del siglo y es nombrado Castro presidente provisional hasta 1902. Sin embargo, este realiza cambios a la Constitución que le permiten la designación como presidente para el periodo de 1902-1907. Por otro lado, se asentó la crisis económica nacional con la baja de los ingresos fiscales y los gastos destinados a la guerra. Ante ello, la única fuente de financiamiento de la
constituyen los préstamos internos, pero los financistas, liderados por Manuel Antonio Matos, negaron esa posibilidad. Esto llevó a que Castro, llevado por la ira, enviase a prisión a los directivos del Banco de Caracas y Venezuela, no sin antes vejarlos públicamente y hacerles que su libertad dependiera de la entrega del préstamo, el cual fue otorgado al final. El enfrentamiento de Castro con el capital financiero generó la Revolución Libertadora de 1901, liderada por Manuel Antonio Matos, quien de banquero se convirtió en revolucionario. Junto a caudillos de diversas partes del país resentidos por la política represiva y compañías como New York and Bermúdez Company, las cuales vieron sus intereses afectados en la revisión de contratos hechas por el gobierno, dicha revolución inicia en el estado de Aragua por Luciano Mendoza. Pero la diversidad de intereses entre los actores y la deficiente conducción de las tropas llevó al fracaso de la misma. La progresiva crisis fiscal obligó a Castro a suspender el pago de la deuda interna y externa. En diciembre de 1902 se produjo el bloqueo a los principales puertos del país por parte de Alemania, Italia y Gran Bretaña con el objetivo de tomar las aduanas y cobrar las deudas. Rápidamente La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo son rodeados. La agresión al país fomentó un nacionalismo junto a la célebre frase del presidente Castro: "La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria". 11 países reclamaban el pago de la deuda, pero desde el exterior el régimen castrista fue respaldado. Estados Unidos, escudado con la doctrina Monroe, envía al ministro Herbert Bowen, quien condujo la firma de los protocolos en Washington para buscar una solución. Pero Venezuela se negó a los acuerdos y la situación fue remitida al Tribunal Internacional de La Haya el 22 de febrero de 1904, el cual falló a favor de las potencias. En 1904, gracias a la nueva Constitución, el presidente pudo ser electo para el próximo periodo, pero poco a poco se aleja de sus andinos para acercarse al grupo oligárquico valenciano. A su vez, su gran compadre Juan Vicente Gómez gana protagonismo y para 1906, cuando Castro anuncia su retiro, Gómez es nombrado vicepresidente. Al poco tiempo vuelve Castro, pero su salud desmejora y viaja a Europa para curarse. Así designa Gómez presidente, quien un mes después reacciona en contra de su compadre y asume la jefatura al establecer el régimen llamado Rehabilitación Nacional con el lema Unión, Paz y Trabajo. Juan Vicente Gómez inicia su periodo formalmente con la reforma constitucional de 1909 que lo nombró presidente constitucional. Con una organización de carácter institucional, logró subordinar a los hombres que ocuparían determinadas posiciones burócratas. A los caudillos les quedaría como opción el retiro, algún ministerio, una función política depurativa, la prisión, el exilio o en algunos casos la muerte. Construyó instalaciones militares como la Escuela de Aplicación Militar y la Escuela de Clases para formar cabos y sargentos. Adquirió armamento, modernizó equipos, uniformó al ejército y unificó la reglamentación militar. Esto convirtió al ejército venezolano como una fuerza homogénea, tecnificada y moderna. En 1912 llevó a cabo un plan de construcción de carreteras que le permitió comunicar diversas partes del país y a su vez ejercer su control. Destaca la carretera Barcelona-Guanta en el estado de Anzoátegui y la gran carretera Trasandina que abarca cerca de 1.220 kilómetros de carreteras desde la ciudad de Caracas hasta la frontera con Colombia. Para 1913 culmina su periodo, pero Gómez decretó la suspensión de las garantías constitucionales,
artículo 23 de la Constitución Nacional de 1909, vigente entonces, poniendo como excusa una supuesta invasión protagonizada por Cipriano Castro, una fábula montada para justificar la suspensión de las garantías de acuerdo con el artículo 82 que establecía que ello podría hacerse en caso de guerra interior. José Guilford Toul asume la presidencia provisional de la República entre 1913 y 1914, mientras Gómez hacía frente a la invisible revolución. En 1914, Gómez promulga una nueva constitución. Ahora habrá un presidente electo y comandante en jefe del ejército, quien habrá de ser el mismísimo Gómez, y un presidente provisional, Victorino Márquez Bustillos, con funciones administrativas. Este sistema de dos presidentes permitió a Gómez aparentar desdén por el poder político y no ser acusado de continuista. Para este momento, el poder gomecista estaba consolidado, gracias a una amplia red de espionaje y control policial, donde destaca la rotunda como muestra evidente de la desobediencia al ordenamiento de la hacienda pública llevado a cabo por el ministro Román Cárdenas y el apoyo de un círculo de amigos e intelectuales quienes lo describían como el gendarme necesario que ha sabido controlar la anarquía. La oposición más grande será en el año 1928, en el que un movimiento estudiantil se manifestó en Caracas tras el discurso de Jovito Villalba. Participaron personajes como Miguel Otero Silva, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, entre otros. A este grupo de jóvenes se les conoce como Generación del 28. Desde el punto de vista económico, para este momento la renta aduanera dejó de ser la principal fuente de ingresos para el país y la renta de hidrocarburos tomó ese lugar tras la aprobación de la Ley de Hidrocarburos propuesta por Gumersindo Torres en 1920. Pero en 1929 la industria petrolera se vio afectada por la depresión mundial. Las compañías extranjeras en el país tuvieron que reducir voluntariamente las operaciones y el personal, lo cual trajo consigo un momento crítico en 1933. No obstante, la política de Gómez permitió la recuperación progresiva de la economía. Por otro lado, durante este periodo se dieron muchos cambios sociales. La prominente actividad de las compañías extranjeras en el país, debido al negocio del petróleo, aceleraron el abandono del campo, debilitando las actividades agrícolas. Miles de venezolanos, en busca de mejores condiciones de vida, emigraron hacia los campos petrolíferos, pero las condiciones no eran como ellos esperaban, por lo que comenzaron las huelgas. Y el 23 de julio de 1928 se produjo la primera ley laboral venezolana. No obstante, también comenzó un proceso de urbanización y modernización al apoyar, fomentar y desarrollar la cultura, el turismo nacional y el esparcimiento. Aquí destaca el Parque Sucre o Parque Los Caobos en la ciudad de Caracas e incluso la Plaza Bolívar de Maracay. Desde el punto de vista social, surgieron nuevas clases. En los principales centros urbanos se podían distinguir diversos sectores socioeconómicos: artesanos, pequeños comerciantes, profesionales medios, empleados públicos y privados, en contraste con la burguesía conformada por los empresarios, prestamistas, altos empleados del gobierno y grandes comerciantes importadores. Para 1935, Juan Vicente Gómez ejercía el poder absoluto, pero muere el 17 de diciembre del mismo año en Maracay, a los 78 años. Este presidente logró reformar la Constitución un total de 7 veces, principalmente para alargar el periodo presidencial
eliminar la prohibición a la reelección, separar o unir cargos de presidente y comandante general del ejército o crear vicepresidencias, así como eliminar la aprobación legislativa de las concesiones de hidrocarburos. Este trabajo consistió en una fotopresentación asignada en la Cátedra Historia de Venezuela en los Medios 1, dictada por la profesora Marianela Tortolero. Muchas gracias por su atención.